Hola a todos, bueno, mi nombre es Jaime Joan Rosa Guzmán, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia UNAD del C Capitalito Zona Sur. En esta ocasión estaré dando una breve explicación referente a la evolución de la base de datos desde aproximadamente los años 50 hasta como tal el año 2000. ¿Listo? Bueno, no siendo más, entonces vamos a empezar como tal con la evolución de las bases de datos. Pues a lo largo de esta presentación viajaremos en el tiempo para entender cómo pasamos de métodos de almacenamiento normales, básicos, podemos decir, a los complejos sistemas que usamos hoy en día. Orígenes y primera generación. Bueno, como tal, nuestra primera historia comienza mucho antes de las computadoras personales, en los años 50. Se usaban cintas magnéticas que, pues como tal, el acceso era un acceso era lineal, perdón. Había que leer todo como para encontrar un dato específico, sí, era algo demorado, pero tedioso. En los 60, pues con la llegada de los discos, algunos discos pues no tan desarrollados como tal, pues nacieron como tal los primeros modelos. El modelo jerárquico, ¿sí? Que organizaba como tal la información como un árbol genealógico, es decir, desde las primeras avances hasta lo que tenemos ahora hoy en día. Pues era algo sencillo pero rígido, ¿sí? Para superar como tal esas limitaciones se creó el modelo de red, que permitiría que uno tuviera múltiples padres, lo que ofrecería una mayor flexibilidad, ¿sí? Como tal. Bueno, pues la verdadera revolución llegó pues en aquellos tiempos de la revolución industrial, en los años 70, pues con el modelo relacional propuesto por este señor, este autor Edgar Cot, que como tal tiene como tal esta base de datos, el nacimiento del modelo relacional, que sigue siendo la base de muchas bases de hoy en día, ¿sí? Esta sigue siendo la base de datos más, como más conocida, que pues como tal ella organiza la información en tablas. Las tablas están interconectadas a través de llaves primarias y foraneras, ¿sí? Entonces las tablas se interconectan una con otra cumpliendo una función diferente. Todas estas pues para tener una lógica de relacionar la información sin importar su ubicación física. Eh, bueno, tenemos un punto clave aquí que está los modelos relacional, que son las tablas interconectadas, que tal como he hecho se convirtió en el estándar y dio paso a los SGBDR. Tenemos la siguiente, la tercera generación, ¿sí? Pues para interactuar con estas bases de datos relacionales se necesitaba un lenguaje estándar, o sea, no se podía pasar así nomás. Así que nació el SQL, eso nació en los 80, un lenguaje que se convirtió en la forma universal de consultar, de trabajar como tal esta información. Esto es un lenguaje que hoy en día conocemos mucho, pues algo como, mm, como el más usado, podría decir en mi criterio. Pues con esto permitía pues actualizar, insertar cosas, eliminar datos, insertarlos, bueno, variedad de cosas. Pero en los 90, ya pasando 10 añitos más, pues surgió el concepto de las bases de datos orientadas a objetos, un intento de gestionar datos más complejos como imágenes a videos, usando la misma lógica, ¿no? De la programación orientada a objetos, pero pues daba como tal un gran avance, un gran salto. Tenemos ahora tres conceptos claves fundamentales, que es el SQL, la Big Data y el NoSQL. Como tal, el SQL pues, es el lenguaje universal que conocemos hoy en día, que es el declarativo para crear, modificar, consultar y eliminar datos en bases de datos relacionales. Tenemos lo que es el Big Data, como tal, que estas son, pues en sí, básicamente un contenedor estructurado de información que permite un acceso rápido. ¿Sí? Eso es lo que permite pues, que una aplicación ejecute diferentes acciones. Tenemos el NoSQL, pues que son bases de datos no relacionables pero flexibles, que son para optimizar grandes volúmenes de datos en aplicaciones modernas. Tenemos acá nuevamente otros datos, otros estilos como el MongoDB, eh, DynamoDB, pues podemos ver sus definiciones, PostgreSQL.
pero pues me interesa más por el momento estas tres, ¿listo? Bueno, tenemos, mirando un poquito más hacia el futuro, ya antes de pasar al ejemplo como tal, un ejemplo real, esto pues una tendencia principal es el machine learning, que es operacional. O sea, esto significa que como tal, hoy en día ya tenemos estos o modelos de inteligencia artificial que no solo analizan datos, sino pues que integran directamente diferentes funciones en la base de datos pues para tomar decisiones en tiempo real. Es decir, esto se apoya pues como tal en el uso de base de datos en la nube, que ofrece una gran gestión de servicios, podríamos decir, inigualables a lo que conocíamos anteriormente. Estas bases de datos orientadas a grafos. Sí, como tal, pues son algo complejos. Estas son perfectas pues para mapear relaciones complejas como las que encontramos en las redes sociales. Ahora sí, pues tenemos como tal las bases de datos en acción, como en un ejemplo real. Eh, Pensemos en una aplicación, en este caso yo puse Netflix. Pues como tal, cuando abres la aplicación de Netflix, ya la mayoría conocemos Netflix porque la hemos usado. Al abrir esa aplicación, pues ella almacena y procesa tu historial de visualización. Utilizan como tal esta información para alimentar un motor de recomendación, que es un algoritmo que analiza tus gustos y te sugiere series y películas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo las bases de datos y el Big Data, la IA, se usan para crear experiencia de un usuario personalizado. Pues como tal, esto va todo relacionado y podemos notar una gran diferencia porque al principio, en los años 80, se utilizaban eran las tarjetas perforadas, donde una máquina tendría que leer esto y los datos para leer una base de datos, que en este caso se maneja la parte binaria. Bueno, hoy en día también se maneja la parte binaria, pero era muy demorado, se leían de 200 a 300 caracteres por segundo y hoy en día se manejan por millones. Entonces es una gran diferencia y es un gran salto. Pues bueno, las bases de datos han evolucionado como simples archivos y complejos sistemas que impulsan la economía digital y facilitan nuestra vida diaria. Su futuro está en manejar datos masivos de manera inteligente, segura y eficiente. Bueno, agradezco su tiempo prestado. Gracias.